Dios los bendiga una vez más a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, mis amigos. Los saludamos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos adelante motivándonos, impulsándonos los unos a los otros para mantenernos en oración por el pueblo de la Biblia, por el pueblo de Israel. El conflicto sigue en la Faja de Gaza y esto ciertamente ha traído bastantes repercusiones en contra del pueblo de Israel, no solamente a nivel nacional, pero a la misma vez también internacional. Y creo que nosotros como pueblo de Dios, aquellos en los cuales ya por Dios estamos convencidos del lugar que tiene el pueblo de Israel ante la presencia de nuestro Dios, el lugar que tiene el pueblo de Israel también en la relación, no solamente con nuestro Dios, como ya lo mencionamos, pero también con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque el apóstol Pablo lo declara muy enfáticamente que Dios no ha desechado a su pueblo. De una manera muy enfática lo menciona al libro de los Romanos, y a nosotros nos es importante también de que estemos conscientes de ello para que entonces nosotros oremos por el pueblo de Israel, por el pueblo de la Biblia. Las noticias pasan y como van pasando las noticias, con el tiempo, lo que al principio era de primera plana, con el tiempo se va quedando hacia atrás y nos vamos enfocando en otras cosas. Y así también nosotros tenemos que tener el cuidado de no dejar a un lado el seguir en una manera consistente orando por el pueblo de Israel, y también lo vamos a poder lograr hacer si nos mantenemos también al tanto en una manera consistente de las situaciones en las cuales está pasando el pueblo de la Biblia, el pueblo de Israel, la simiente de Abraham, en lo cual vuelvo a repetir, no es un pueblo como comúnmente se le ha identificado como un pueblo sionista, en lo cual muchos lo han manifestado y declarado de una manera que de ignorancia no han podido relacionar o lo que es en sí la simiente de Abraham, y que no son los judíos de la antigüedad, que eso no son los descendientes de Abraham, que es un pueblo solamente que surgió, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas expresiones negativas en las cuales se generan en contra del pueblo de Israel, y todas estas impulsadas precisamente por esa actitud antisemética en la cual ha seguido azotando no solamente a una raza ni a una región, sino que en este tiempo a una escala mundial. Y nosotros como pueblo de Dios entre los gentiles, aquellos que hemos sido recipientes del nuevo pacto, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, debemos considerarlo para así mantenernos orando por el pueblo de la Biblia. Decíamos que las noticias al principio daban razón de la situación en la cual el pueblo de Israel sufrió el ataque el 7 de octubre del año pasado por manos del grupo terrorista Hamas, que era considerado como un gobierno con su autonomía en la Faja de Gaza, pero a la misma vez era un gobierno en lo cual estaba respaldado por el Irán, uno de los países en los cuales siempre ha dictado la destrucción del pueblo de Israel, del pueblo de la Biblia, y se ha valido precisamente de estos grupos terroristas como Hamas, Hezbollah, los Houthi, los yihadistas y otros más de los que están desde Irak, Siria, Yemen, la Faja de Gaza, Judea y Samaria, el Líbano. Y podemos estar elaborando otros países aún en los cuales apoyan estos grupos terroristas, Qatar, etcétera, etcétera. Pero cada uno de estos grupos tiene una intención, y la intención es de la aniquilación del pueblo de la Biblia, del pueblo de Israel. Deseamos que la situación en la Faja de Gaza, donde el pueblo de Israel sigue en conflicto, sigue en guerra, de que al principio oímos la noticia de cómo fue atacado el país de Israel y cómo aún el mundo condenó al principio, no entre las naciones de las ligas árabes, pero ni los países antiseméticos, como lo es aún Corea del Norte o China,
o otros países también de Centroamérica, países de Europa o países de África. Podemos estar elaborando, pero no es el punto de elaborar los muchos países en los cuales han tenido ya un historial de antiseméticos, pero más bien queremos hacer el enfoque en la situación en el pueblo de Israel. Pero es esto que al principio fue condenado por varios países. Y el pueblo, entre el cristianismo, se levantó a orar por el pueblo de Israel, por el pueblo de la Biblia, que es muy correcto lo que se hizo. Pero pasan las semanas, pasan los meses y ahora ya más de medio año del conflicto. Parece que todo va quedando a la historia, va quedando hacia atrás, y automáticamente en la mente podemos desconectarnos nosotros de la situación que prevalece entre el pueblo de Israel, y así poco a poco ir teniendo en el olvido y dejando a un lado al pueblo de la Biblia, y solamente traerlo en nuestras oraciones en una manera espontánea, o solamente cuando se nos recuerda o cuando nos impulsa a hacerlo. Y esto no nos es favorable a nosotros también como iglesia, como pueblo de Dios, porque queremos bendición de Dios, y nosotros debemos de mantenernos bendiciendo a la simiente de Abraham, porque la palabra de Dios sigue en pie. Yo bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Entonces, decía aún entre las naciones del mundo que al principio condenaron al grupo terrorista Hamás, ahora en sus declaraciones, en la manera en la cual están presionando al pueblo de Israel para un cese al fuego, usando muchas excusas o muchas maneras que no tienen en sí una base fundamental, porque está precisamente respaldadas por aquellos en los cuales tienen cierta afiliación al grupo terrorista Hamás, como entre ellos el grupo para ayuda de refugiados palestinos, UNRWA, donde sus reportes los traen entre las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas lo creen y condenan al pueblo de Israel. Y otros grupos más, en lo cual también nos es importante considerarlo desde el principio hasta ahorita, cómo se ha generado la guerra, tanto física, militar en la Faja de Gaza, como también la guerra de prensa, la guerra de la mala información en la cual está confrontando el pueblo de Israel. Y basado a todo eso, pues claro, se ha enjuiciado y juzgado al pueblo de Israel. Otra de las cosas negativas que se han levantado en contra del pueblo es que los miles en los cuales han sido muertos en el conflicto de la Faja de Gaza, y eso se lo han acumulado como un genocidio al pueblo de Israel, olvidando de que es guerra, que el pueblo de Israel no comenzó, que el grupo terrorista jamás lo inició, y que la población palestina en la Faja de Gaza lo respaldó y lo apoya, y aún todavía están respaldando y apoyando a este grupo terrorista, donde declaraban que los que más habían muerto habían sido hombres, mujeres y niños. Y bajo esta información, pues el mundo se mueve emocionalmente en contra del pueblo de Israel, y se olvidan por completo las atrocidades que cometió Hamás el 7 de octubre en la Faja de Gaza. Y bajo esto, pues se ha juzgado al pueblo de Israel. Se ha juzgado también sobre que está usando la hambruna como un arma de guerra para poner a la población palestina sobre una situación de hambruna. Esto también es falso, porque miramos continuamente que los camiones siguen avanzando hacia la Faja de Gaza, pero los grupos que están por medio de las Naciones Unidas no han tenido la capacidad de poder distribuir la alimentación en lo que es la Faja de Gaza. Pero eso lo siguen culpando al pueblo de Israel, que hay una hambruna. Desde los primeros semanas se levantó esta información, en la cual si nos profundizamos más y miramos la información por otros medios, nos vamos dando cuenta de que no es en sí lo que la prensa popular manifiesta, porque miramos que la mayoría son antiseméticas, donde ninguna de ellas abiertamente ha declarado una forma tajante las brutalidades que hizo el grupo terrorista Hamás al sur de Israel el 7 de octubre. No dicen en una manera tajante y condenando a los líderes del grupo terrorista Hamás, donde quemaron familias enteras.
enteras, a niños, masacraron. Es algo monstruoso lo que llevaron a cabo, pero parece que la prensa tiene temor, o no sé qué es lo que pasa con ellos, que no tienen la agresividad de dar una declaración fuerte y tajante y de condenar y de traer aún ante la Corte Internacional a los líderes del grupo terrorista Hamas. Bueno, hay muchas cosas que podemos estar elaborando sobre esto, pero solamente estamos diciendo esto por cuestión de que miremos qué tan erróneo es la mentalidad de nosotros, que si no tenemos cuidado fácilmente podemos caer a la mucha información torcida en contra del pueblo de Israel y a favor del grupo terrorista Hamas, que fue el que inició cometiendo este genocidio. Decíamos que la hambruna ha sido como una fuerza de propaganda para mover los sentimientos, especialmente entre las naciones occidentales de Europa y Estados Unidos, o en América, para enjuiciar y condenar al pueblo de Israel. Pero sin embargo, desde que empezó hasta ahorita, siempre he dicho que viene una hambruna, una catástrofe. Ya tienen meses señalándolo y hasta el presente no hemos mirado absolutamente nada de lo que se sigue mencionando y declarando. Otra de las malas informaciones es que el grupo terrorista, o Israel, quiere hacer una limpieza étnica en la Faja de Gaza. Eso es algo completamente erróneo y una falta de información y una demencia los que lo manifiestan y lo dicen, y a la misma vez una ignorancia entre aquellos que lo reciben con tanta facilidad, porque miramos que desde que tomó control en el 2006 el grupo terrorista Hamas hasta este tiempo, seguimos mirando que la población palestina ha aumentado, y aún en este tiempo Israel sigue advirtiendo a los ciudadanos que se alejen de las áreas de conflicto. Si fuese en realidad una limpieza étnica, Israel solamente atacaba y ya hubiese terminado con el grupo terrorista Hamas, pero no lo ha logrado por cuestión de que guarda su identidad de moralidad en el ejército, de evitar lo más que pueda de traer muertes de civiles. Pero sin embargo sigue la acusación y la presión fuerte en contra del pueblo de Israel, usando también esta información distorsionada en contra del pueblo de la Biblia. Y sigue las noticias elaborándose y el pueblo negativamente. Dice que las naciones en las cuales representaban al principio un apoyo genuino y tajante al pueblo de Israel, con el tiempo lo hemos mirado que se ha estado deteriorando. Por ejemplo, entre uno de los países en los cuales su apoyo a Israel ha sido completamente ya negativo o desbalanceado es el país de Francia. Miramos el país aún de la Gran Bretaña, que todavía está claudicando. ¿Y qué podríamos decir del país de Estados Unidos, con la administración en la cual de gobierno en la cual representa el presidente Joe Biden, en las muchas declaraciones y de él y de su mismo gobierno en contra del pueblo de Israel? Es algo completamente fuera de orden. Podríamos elaborar bastante, pero en este día queremos hacer un enfoque sobre orar por el pueblo de Israel, por lo económico, o sea, la economía del pueblo de Israel. La guerra sigue, la presión internacional sigue. Grupos o países que se han estado uniendo para traer más presión en contra del pueblo de Israel. Por ejemplo, al principio la República de Sudáfrica trajo ante la Corte Internacional al pueblo de Israel acusándolo de genocidio. En estos días se ha estado uniendo, se unió Egipto para añadirse a Turquía, y a la misma vez también la actitud de quebrar relaciones diplomáticas con el pueblo de Israel, el país de Colombia. Miramos aún el segundo país que militarmente respalda más al pueblo de Israel, que es el país de Alemania, aún también acusándolo de ser participante del genocidio con Israel, el país de Nicaragua, trayendo ante la Corte Internacional al país de Alemania. Todo esto que nosotros miramos a nivel tanto regional en el pueblo de Israel, que los ataques continuos del grupo terrorista Houthis no han parado, o desde Yemen, y las amenazas, pero también los lanzamientos de cohetes hacia el norte de Israel por el grupo terrorista Hezbollah tampoco no han parado. Y también es algo
erróneo de que no se ha traído ante la Corte Internacional ni se ha tratado de enjuiciar a ninguno de los grupos de terror o ninguno de los líderes del grupo terrorista Hezbollah al norte del Líbano por estar atacando infracturas civiles al norte de Israel. ¿Qué nos hace entender todo esto? Que la Corte Internacional, igualmente que las Naciones Unidas, es un organismo en lo cual ha sido absorbido por una actitud antisemética. Así que oremos por el pueblo de la Biblia, por el pueblo de Israel. Bueno, decía que vamos a orar por el pueblo de Israel y haciendo un énfasis en cuestión de la economía entre el pueblo de Israel. ¿Cómo se encuentra la economía en el pueblo de Israel? Podemos decir que desde el comienzo de la guerra en Israel contra el grupo terrorista Hamas, quien controlaba la Franja de Gaza, la economía de Israel ha sido en varias formas afectadas. Vamos a decir esto para que lo traigamos y lo presentemos en oración delante de nuestro Dios. Por ejemplo, la exportación cayeron un 18.3% y las importaciones un 42% en el pueblo de Israel. El turismo es el que más ha sufrido en medio de la guerra, afectando a un estimado de 230,000 empleos relacionados con el turismo. A la vez también ha afectado el empleo ciudadano, equivalente a unos 141,000 trabajos. Por ejemplo, las empresas de alojamiento, de viajes, de restaurantes, de organizaciones de eventos, de artesanía y transporte y otros más han sido afectados porque el turismo ha sido afectado en el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que ocasiona? Todo esto genera precisamente un impacto negativo a largo tiempo hacia el pueblo de Israel. Los sectores más económicos, más importantes en el pueblo de Israel, aunque la economía toda está fuerte y sólida, es importante también que lo consideremos, pero en este caso solamente elaborando un poco sobre los sectores económicos más importantes en Israel, que son la tecnología, la manufactura y el pulido y corte de diamantes. Esto ha permitido o esto ha hecho que la economía sea buena todavía en el pueblo de Israel. Aunque Israel ahorita es la economía 27 por volumen del Producto Interno Bruto. O sea, está en una posición muy estable todavía en su economía, aunque el turismo y la exportación e importación han sido afectadas. De todas maneras, el pueblo de Israel, su economía sigue manteniéndose estable. Pero no podemos ignorar a la misma vez que la guerra de Gaza sigue golpeando la economía israelí con una caída del 19.4%. Y sobre esto queremos y motivarnos para que cada uno de nosotros lo consideremos y nos unamos así en oración por el pueblo de Israel. Vamos a orar por la economía del pueblo de la Biblia. Así que mantengámonos orando por Israel. Que la economía sea estable en medio del conflicto. El medio del conflicto que lidia no solamente con el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza, sino también con los otros grupos terroristas aliados o respaldados por el país de Irán. Como ya lo mencionamos, como Hezbollah al norte, están los yihadistas en Siria, en Judea, en Samaria, aún también en Yemen. ¿Y qué podríamos decir de la Franja de Gaza? Y no solamente ahí, sino que él sigue lidiando también con las naciones del mundo. En diferentes partes del mundo, aquellos países en los cuales siguen de una manera fuerte y tajante enjuiciando al pueblo de Israel y alineándose en una manera muy sagaz hacia el grupo terrorista Hamas. Este es algo irónico, algo en lo cual estamos mirando como una demencia que está ocasionando en el mundo entero, donde a lo bueno le han llamado malo y a lo malo le han llamado bueno. Así que mantengámonos nosotros orando por la economía del pueblo de la Biblia. Mantengámonos fuertes con una manera continua, orando
por el pueblo de Israel, por la paz de Jerusalén, ya que aún dentro del pueblo, oremos por unidad entre los ciudadanos del pueblo de Israel, oremos unidad por el gobierno de Benjamín Netanyahu. O sea, vamos a llevarnos la bendición de Dios cuando nosotros nos dice en el Salmo 122, versículo 6, orad por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Y que está en nosotros, mis hermanos, prosperar bajo la bendición de nuestro Dios, con algo en lo cual debe de estar en el corazón de cada uno de los hijos de Dios, de aquellos que hemos recibido la salvación por gracia, la salvación por aquellos de los cuales el mismo Señor Jesucristo declara diciéndonos, porque la salvación viene de los judíos. Así que los invitamos, vamos a orar por el pueblo de Israel, vamos a orar por la economía del pueblo de la Biblia, uniéndonos en oración, diciéndole a nuestro Dios: bendito Dios, una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti para pedir tu bendición. Nosotros, Señor, no vamos a creer lo erróneo que por lo regular el cristianismo antisemético declara y manifiesta, sino que nosotros vamos a creer, mi Dios, que tu pueblo es pueblo escogido y que a la misma vez, Señor, tú bendices a los que bendicen a tu pueblo Israel. Nosotros vamos a seguir orando por la paz de Jerusalén, Señor, y en esta ocasión te pedimos, Señor Jesucristo, que bendigas la economía del pueblo de Israel. Bendice la economía, que sea estable su economía, mi Dios, en medio de la presión, en medio de los embargos, en medio de los aquellos que se han levantado para quebrantar relaciones con tu pueblo Israel, aquellos que quieren afectarlo también económicamente. Nosotros te pedimos protección, bendición por tu pueblo Israel. Bendice al Señor, al primer ministro de Israel. Bendice, Señor, al ministro de Turismo, al ministro de Turismo, al ministro de Economía. En sí te pedimos, Señor, bendice la nación de Israel. Especialmente en este tiempo te pedimos por su economía. Lo pedimos en tu nombre, Jesucristo, mi Señor y Dios. Y no queremos descartar también, Señor, pedirte por tu pueblo, por el judío de la diáspora, que traigas protección y bendición sobre todos y cada uno de ellos, especialmente en estas partes del mundo, aquí en Estados Unidos, donde se ha mostrado una manifestaciones y se ha manifestado una declaración de una ola de antisemitismo, en lo cual es preocupante. Guárdanos como tu iglesia y libéranos de esta actitud antisemética. Te lo pido en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Gracias, Príncipe de Paz. Bendición por tu pueblo Israel. Rogamos por la paz de Jerusalén, Señor Jesucristo. Amén. Así es, mis hermanos. Así que esperamos en Dios que lo que aquí manifestamos, lo que aquí declaramos, les sea como un estímulo, como encontrando razones, causas por las cuales debemos nosotros seguir orando por el pueblo de la Biblia. Así que muchísimas gracias por unirse con nosotros a este tiempo de oración. Somos Radio Resplandecer, somos la estación que alumbra tu camino. Dios les bendiga.